Buenos días, hoy vamos a tratar un tema muy importante acerca de la determinación de sensibilidad antimicrobiana de difusión por disco, el cual es un método muy importante que se utiliza en los laboratorios para encontrar ciertos microorganismos patógenos gram positivos y gram negativos. Además vamos a ver acerca del urocultivo y el antibiograma. Acompáñenos en nuestro recorrido, muchas gracias. Urocultivo es un análisis clínico que permite identificar los tipos de bacterias que se presentan en la orina. El antibiograma tiene dos objetivos principales. El primero es que va a ayudar a medir la sensibilidad de una capa bacteriana que se sospecha que es la responsable de una infección a uno o varios antibióticos. El antibiograma sirve en primer lugar para orientar las decisiones terapéuticas individuales. El segundo objetivo es seguir la evolución de las bacterias resistentes. Materiales: mechero, pinza punta plana, regla, hisopos de algodón, placas Petri y la asa de calibración. El método de difusión. El método de difusión es uno de los sistemas más importantes para la identificación de microorganismos. Es observar su crecimiento en sustancias alimenticias artificiales preparadas en el laboratorio. El material alimenticio en el que crecen los microorganismos es el medio de cultivo y el crecimiento de los microorganismos es el cultivo. A continuación vamos a ver los medios de cultivo principales. Observamos el primer medio de cultivo, el cual es recomendado universalmente para la prueba de sensibilidad de los antimicrobianos. Es muy útil con el agregado de sangre para el cultivo y aislamiento de microorganismos nutricionalmente exigentes. En el medio de cultivo tenemos al de McConkey y agar. Este medio se utiliza para aislamientos de bacilos gram negativos, de fácil desarrollo, aerobios y anaerobios facultativos. Entre las especies tenemos a las familias de las Enterobacteriaceae, las cuales se desarrollan en el mismo medio, ¿no? Esto contiene sales biliares y cristal violeta, lo que inhibe el crecimiento de bacterias gram positivas, lo que convierte en un medio diferencial poco selectivo para estas bacterias. Tenemos otro material importante que es el agar-agar, es un elemento solidificante muy empleado para la preparación de medios de cultivo. Tenemos el agar-sangre, el cual contiene sangre de mamíferos, generalmente sea de oveja, conejo, de humanos, a una concentración de 5 a 10%. El agar de sangre está enriquecido, es un medio enriquecido, ¿no? El cual es usado para aislar los microorganismos fastidiosos que se encuentran dentro de la muestra. Importante que debemos saber es que para que las bacterias crezcan adecuadamente en un medio de cultivo artificial debe reunir una serie de condiciones como son la temperatura, el grado de humedad y precisión de oxígeno adecuado, así como también el grado correcto de acidez o alcalinidad, ¿no? Esto es muy importante saberlo. Bueno, a continuación también vamos a ver lo que son los procedimientos de las técnicas del urocultivo y del antibiograma. El primer paso es seleccionar colonias bien aisladas para el inóculo. Preparar el inóculo con un ajuste de la Turbidex McFarland 0.5. El tercer paso es la estandarización del inóculo. Inocular toda la placa con un hisopo estéril en 3 direcciones haciendo giros de 60 grados. Deben estar separados 24 milímetros del centro de un semidisco a otro más cercano. En este paso se debe presionar los discos para asegurar el contacto. Después de incubar las placas del antibiograma, se procederá a la lectura de este. Bueno, para ello se usa una regla y se mide el radio del halo de inhibición partiendo desde donde está el disco del antibiótico hasta donde se inhibió el crecimiento.
La longitud obtenida después se comparará, ¿no?, con los estándares que nos dirán si el medicamento será efectivo o no en el tratamiento, ¿no? Último paso donde se realiza la interpretación de los resultados a través de una tabla. Como aquí observamos que de acuerdo al microorganismo el fármaco va a actuar sobre ella, ¿no? Y para ello contamos con estas tres categorías importantes que van a señalizar el área de inhibición. Las categorías son la sensible, la de intermedio y la resistente. La sensible o susceptible es donde el microorganismo presenta un gran área de inhibición causada por el fármaco, o sea, un 95% de éxito se va a observar aquí. En el intermedio se presenta un halo de inhibición más reducido y en el resistente presenta un poco o casi nada del halo, ¿no? Entonces ya tenemos aquí los 8 pasos, hasta aquí tenemos los 8 pasos principales, los cuales nos han ayudado para la determinación de sensibilidad antimicrobiana. Los alumnos del séptimo ciclo tienen el agrado de presentarles un video realizado en un laboratorio donde demostrarán la utilización de estos 8 pasos principales para la determinación de la sensibilidad antimicrobiana a través del urocultivo y antibiograma, llevando esta teoría a la práctica. Así que veámoslo a continuación. Iniciamos con el urocultivo. Recolectamos la orina previa asepsia a una paciente de 33 años. Esta muestra la vamos nosotros a sembrar, ¿no? La siembra consiste en coger 0.01 mililitros o una gota con una asa calibrada y sembrarla en 2 medios, ¿no? Prendemos el mechero, pero antes de la siembra homogenizamos la muestra, colocamos el asa calibrada en el mechero para esterilizarla, calentamos el asa en el mechero hasta esterilizarlo. Luego homogenizamos la muestra. Antes de utilizar el asa, este debe enfriarse, pero no por cualquier lado, ¿no? Ahora, la posición del mechero genera un radio aséptico, una zona estéril, es decir, si es que de repente hay un contaminante en el ambiente, ¿no? El calor lo va a quemar. Entonces, se tiene que tener todas las puertas cerradas y las corrientes de aire también. Bien, entonces esterilizamos, enfriamos, destapamos la muestra con cuidado, teniendo siempre presente las medidas de seguridad. Destapamos detrás del mechero. Introducimos el asa calibrada en la orina, tomamos una gota aproximadamente y la colocamos en la placa, ¿no? A placa hacemos un barrido. Pero antes de ello vamos a mostrarles una técnica usada que se llama la técnica del agotamiento. Aquí esto se extiende como si fuera un pincel, ¿no? Haciendo una raya sobre otra, así como pues en la placa, por ejemplo acá en el primer cuadrante, vemos que se ha tratado de dejar la mayor cantidad de bacterias, ¿no? Pero yo no necesito tener abundante